prudente autonomía de toda creencia o dogma religioso. Hoy, como siempre, estamos en vivo y usted puede llamarnos al 25 11 15 15, 25 11 15 15. Costa Rica continúa declarándose constitucionalmente católica, a pesar de que hoy en día abunda la diversidad de creencias, así como de personas que no creen. ¿Será por esa condición que Costa Rica tiene un embajador en el Estado del Vaticano, que nos deberá estar costando miles de euros? ¿Para qué invertimos en esa representación diplomática? ¿Quién es y de qué se encarga ese señor? ¿Qué beneficios nos trae a toda la ciudadanía ese gasto? Para conversar y analizar este polémico tema, hemos invitado a Ana Elena Chacón, quien es exdiputada y además ella fue signataria, ella firmó el proyecto de ley por un Estado laico cuando fue presentado en el año 2009, y también tenemos la distinguida presencia de don Javier Solís, un escritor, y ambos personas muy conocidas en el medio nacional, en el tema de la política hasta mucho del accionar ciudadano de nuestro país. Mil gracias, Ana Elena, mil gracias, Javier, por aceptar la invitación de Irreverencias, por regalarnos este ratito de su conocimiento y de su tiempo para compartirlo. A la orden. Un gran gusto, la verdad, compartir con ustedes dos este panel. Usted, Ana Elena, fue una de las diputadas que suscribió el proyecto de ley de neutralidad religiosa, porque justamente así se planteaba, presentado ante la Asamblea Legislativa por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica. ¿Qué le inspiró a usted a brindar ese apoyo, Ana Elena? Bueno, yo siempre he creído que la médula del Estado debe ser el respeto a la diversidad. Los gobernantes deben de dejar de lado sus temas de creencias para pegarse a la ética pública y a las leyes que nos dicta nuestra normativa jurídica en el país. Me parece que un Estado moderno debe ser un Estado laico, porque el laicismo no necesariamente quiere decir que nosotros tenemos o queríamos implementar un movimiento antirreligioso. Lo que queríamos era que Costa Rica se tuviese igual respeto para aquellas personas que creen en diferentes religiones, que no sea única y exclusivamente la católica, o para aquellas personas que también no lo creen. Sin embargo, me parece que este era un tema el cual debíamos de haber educado más antes de presentar el proyecto. Eso nos quedó como una lección aprendida, pero me parece importantísimo que Costa Rica pueda seguir avanzando en su núcleo de derechos humanos, que precisamente nos va a llevar a comprender que la diversidad debe de ser respetada, que la política pública se debe tomar desde la óptica de la dignidad de cada uno de los seres humanos por los cuales vamos a gobernar, y no necesariamente desde un dogma religioso o desde una influencia de tal o cual religión, porque tan dogmático podría parecer Costa Rica como lo es Irán, cuando tiene también por constitución su religión. Es decir, la confesionalidad del Estado es un anacronismo político y social. ¿Será por esa confesionalidad que tenemos que tener un embajador en el Vaticano? Sí, bueno, lo del embajador es más circunstancial. El Estado en primer lugar no puede tener una fe religiosa porque es un ente abstracto, ¿verdad? Y según la teología católica, tampoco podría ser el Estado un sujeto de fe o hacer una profesión de fe. El Vaticano, para entrar en el tema del embajador, es un Estado soberano, reconocido a la Convención de Viena de 1831. Esa convención que organizó la política europea después de Napoleón, ¿verdad? Al terminar el proceso de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, se establecieron unas reglas que todavía siguen vigentes. En ese momento el Vaticano, o dijéramos el Vaticano,
eran lo que se llamaba estados pontificios, es decir, era toda la parte central de Italia, más o menos la mitad del territorio actual, que estaban bajo la soberanía del Papa. Entonces arriba, por ahí, había una parte en Milán, en Venecia, Florencia, y abajo el reino de Nápoles y las dos Sicilias, que estaba en manos de una familia real española, eran los Borbones. Bueno, pues cuando Costa Rica llegó a la independencia y después cuando se estableció la diócesis de Costa Rica en 1850, el Papa Pío IX reconoció la soberanía de Costa Rica, y Costa Rica estableció relaciones diplomáticas con lo que se llama oficialmente la Santa Sede, que eran los estados pontificios. Todo ese esquema, dijéramos, territorial se vino abajo cuando en 1870, con la guerra de Garibaldi, Cavour y Mazzini, se constituyó el Reino de Italia, y el Papa quedó prisionero en lo que es ahora el Vaticano, que son medio kilómetro cuadrado de territorio. Esa situación irregular hasta 1929 no se arregló. Entonces el Estado de Mussolini, la Italia de Mussolini, estableció un convenio con la Santa Sede, lo que se llaman los Tratados Lateranenses. En 1929 reconoció la soberanía del Estado Vaticano y estableció unas reglas ahí con extraterritorialidad de algunos de los edificios en toda la ciudad de Roma. Bueno, entonces historia larga. Desde entonces nosotros, desde el siglo XIX, tenemos relaciones diplomáticas con el Vaticano. Hasta la administración de don Chico Orlich no tuvimos un embajador nacional acreditado. Don Chico puso a Franklin Aguilar en aquel momento como el primer costarricense diplomático internacional. Después la situación ha ido cambiando. No, déjeme un segundito, porque nos están empezando a llamar nuestros televidentes, a quienes les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y nos llamen al 2511-1515. Estamos hablando de las relaciones diplomáticas de Costa Rica con el Vaticano y de todo lo que tiene que ver con ese Estado y además con nuestro Estado confesional católico. Don Rodrigo Cabezas Moya opina que es una vergüenza la existencia de estados no laicos. Costa Rica debería ser un estado laico, igual que otros como Israel, y dice que para él el Vaticano es una vergüenza que aún existan los estados confesionales. Hay una señora, Carla, de 52 años, ella es de Cartago, y cree que no hay forma de que un país tenga una política solidaria si no se basa en valores cristianos y de religiosidad. Esta es otra posición diferente en este sentido. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así es. Los valores pueden ser cristianos, pero el Estado no puede ser parcialmente adherido a una iglesia, que es la doctrina del laicismo. Eso es una doctrina que está ya aprobada por la misma Iglesia en el Concilio Vaticano II. Eso no se deja de ser católico, ni se entra en, por ejemplo, en una herejía, porque uno defiende al Estado laico. El Papa actual, en varias ocasiones. Absolutamente, no, lo defiende. A mí me parece que la gente tiende a confundir el tema de que los principios y los valores son dados única y exclusivamente a través del Estado. El Estado no es el que da esos valores y esos principios. Esos valores y esos principios se dan desde las familias y se perciben obviamente y se refuerzan con la educación del Estado. Pero el hablar de tener un Estado que no sea católico por constitución, en ningún momento estamos renunciando ni al principio de solidaridad, ni de bien común, ni de bienestar, ni ninguno de los principios que muy bien están establecidos en muchas religiones, no única y exclusivamente en la religión católica. Entonces, lo que la gente tiene que entender es que lo que significa laicidad es pueblo, es decir, es la soberanía del pueblo a ser gobernado por sus